Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 102ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 10 días desde nuestro último encuentro por estos medios. A 44 años de aquella jornada que marcó a fondo nuestra historia, la causa Malvinas se enfrenta hoy a una paradoja dolorosa. Mientras el sentimiento popular permanece intacto y la hermandad latinoamericana con Bolivia a la cabeza sostiene nuestra propia bandera, nos encontramos con una gestión oficial que parece haber extraviado, no creo que lo haya extraviado, el norte de la soberanía mucho más rápido que la vergüenza. Entre el desplante de nuestros veteranos y una diplomacia que parece más preocupada por no incomodar al usurpador que por defender lo propio, hoy nos preguntamos: ¿se puede honrar la memoria de los caídos mientras se desmantela el reclamo soberano? En la selva de la comunicación oficial ha surgido un espécimen que ha hecho del sarcasmo un arma de censura y de la opacidad un estilo de vida. Manuel Adorni, el denominado comandante Propóleo, ya no es solo un vocero fuera de sincronía, es el ejecutor de un sistema que desprecia el acceso a la información, tanto como parece despreciar a la ética pública. Entre departamentos que aparecen como milagros financieros y bozales ideológicos impuestos por la Casa Rosada, hoy analizamos la anatomía de un funcionario que se siente blindado por el cinismo. Vamos a desmantelar el relato de un hombre que le dice no hay plata a los jubilados mientras, según las pruebas, los utiliza como piezas de un oscuro tablero inmobiliario. Esta es la semana del descaro y en ella se destacó, como era previsible, Manuel Adorni, el vocero de las pesadillas. Pasen y vean que acá la verdad no necesita ni toma prisioneros. En el aniversario número 44 de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, nos encuentra en un escenario de fuertes contrastes. Por un lado, la inquebrantable postura de pueblos hermanos, la invariable boliviana, nos recuerda que la causa es regional y que la solidaridad continental no conoce de tiempos ni de tratados de ocasión. Es la única causa que fuera de nuestras fronteras no conoce grietas. Sin embargo, puertas adentro el panorama es inquietante. Analizamos los incidentes en Tierra del Fuego donde la voz de los veteranos chocó de frente con el relato oficial, dejando en evidencia el enchufe de desidia estatal. La figura del vocero presidencial y las promesas incumplidas dibujan un cuadro de irrespeto hacia aquellos que pusieron el cuerpo en 1982 por parte de Javier Milei y su maldito gobierno. Se trata solo de actos protocolares, sino de una política activa que parece ignorar o despreciar la centralidad de la soberanía de las Malvinas. Llegamos quizás al punto más crítico, el rol de Cancillería, su gestión diplomática que roza la inutilidad, marcada por la falta de firmeza y una preocupante desconexión con la historia del reclamo argentino. La soberanía no se negocia con silencios ni con gestos de buena voluntad hacia quienes mantienen una ocupación colonial en pleno siglo XXI. ¡Vamos a los informes! El acto central en Plaza San Martín, que el gobierno pretendió vender como una gesta de reconstrucción nacional, terminó siendo una exhibición de la desconexión absoluta de la casta libertaria con la causa Malvinas. Mientras el presidente ensayaba una época de manual frente a los monumentos, su círculo íntimo demostraba que la soberanía les queda grande o peor, les resulta un trámite ajeno. Nuevamente pasa otro 2 de abril donde el gobierno se pasa por las partes a los caídos y a los veteranos y vacía de contenido la fecha que le molesta casi tanto como el 24 de marzo. El gran protagonista del ridículo fue Manuel Adorni, el funcionario más conocido últimamente como Propóleo porque cada día le encuentran una nueva propiedad, quedó expuesto ante las cámaras en un momento de humillación gratuita. Sabiendo que el foco estaba sobre él para ver si lograba sacar la soga del cuello tras los escándalos inmobiliarios, Adorni intentó lo imposible, hacer mímica en la marcha de Malvinas. El resultado fue un playback patético, una gestualidad fuera de tiempo, pescando las sílabas del aire con la torpeza de quien nunca se tomó el trabajo de aprender las estrofas fundamentales. Evidentemente, su creencia de que es un dios lo lleva a pensar que los veteranos y caídos son siempre mortales que no merecen su respeto. El vocero, que tiene respuesta para todo frente a los héroes, solo ofreció un balbuceo tardío que no engaña a nadie, ni siquiera cuando sabe que lo van a enfocar
desde todos los rincones. ¡Vamos a las imágenes! Mientras el patético en jefe gritaba consignas de grandeza, la realidad para los que pusieron el cuerpo fue un baldazo de agua fría y una burla sistemática del Estado. El sueño del cañón interno. Milei prometió más guita para los milicos y un rearmado de las Fuerzas Armadas que huele rancio. Detrás del discurso de potencia se esconde el viejo anhelo de apuntar los cañones hacia adentro, reforzando una estructura represiva mientras se desentiende del frente externo. La medallita de cotillón. Para los veteranos, la reivindicación fue un insulto. Otra promesa vaga de una medallita o algún reconocimiento para el año que viene. Otra burla más de un Estado que les debe todo y les ofrece migajas simbólicas mientras los ignora en el presupuesto real. Soberanía del porfis. En cuanto a la recuperación de las islas, la estrategia del gobierno es la humillación diplomática. Apostará que los británicos, por buena voluntad, devuelvan el territorio, un por favor constante que ignora la realidad geopolítica. El silencio de los traidores. En todo el discurso no hubo ni una sola mención a la logística que sostiene la ocupación, ni una palabra sobre la complicidad del Brasil, Uruguay y Chile, cuyos puertos y cielos son fundamentales para mantener una presencia británica que, de otra manera, les resultaría prohibitiva por los costos. El patético en jefe prefiere callar ante los vecinos para no arruinar su acte de estadista de cabotaje. Una inesperada. El presidente se refirió a los extractivistas de Sea Lion y la israelí Habitat que saquean el petróleo con técnicas offshore. El reclamo sonó meramente económico y el presidente, que se define como el más sionista del mundo, se olvidó de mencionar que en Habitat la saqueadora es una empresa israelí. Al parecer, no pide por soberanía, pide que le den un pedacito. Amenazó con medidas diplomáticas necesarias, lo que hasta el día de hoy debe estar ahogando de risa tanto a ingleses como a israelíes. La imagen final del acto es la de un palco que finge una emoción que no siente. Si un funcionario con la exposición de Adorni no es capaz de marchetearse la letra de la marcha, ni siquiera cuando sabe que lo van a enfocar hasta el traste, queda claro el nivel de prioridad que le dan a la causa Malvinas. A cada acto del 2 de abril el presidente se supera, pero para mal. Es claro que los veteranos le molestan y les tiró algo que ni es un hueso para que se mantengan alejados. En cuanto al tema de la soberanía de las Islas Malvinas, hizo lo imposible para que no se note que no quiere problemas con el Reino Unido y todo el mundo se dio cuenta de ello. A los que sí les aseguró algo más que un hueso es a las Fuerzas Armadas. Y ya sabemos que a Milei le gusta que los cañones apunten hacia adentro y eso tiene costos que pretenden que paguen los mismos trabajadores a los que tiene en la mira. Para este gabinete, Malvinas es un guión que se lee mal, una mímica fuera de sincro y una oportunidad para sacarse fotos, mientras la desidia real se disfraza de patriotismo de ocasión. Que les políticos argentinos son unos desfachatades no es novedad, mucho menos lo es la rapacidad electoralista y el máster en caradures por supervivencia que el peronismo evidencia a cada paso. Suelen contarnos que lo que vemos no es lo que vemos y que la santidad de su movimiento es incuestionable, so pena de que te caigan encima los estados que aún manejan y los parapoliciales que desde él se financian. Esta vez, como su tradición patética lo indica, se dirigieron a Tierra del Fuego para hacerse fuertes y ver si se pueden adjudicar las actividades que así se realizan cada 2 de abril y que tienen una significación y relevancia nacional. Ya en la vigilia de Río Grande, Kicillof quedó como un idiota haciendo que su séquito de manzanillos lance su candidatura presidencial. Quintela pasó desapercibido y hizo mejor negocio, ya que si se enteran de su servicio de la metraste de la Barricol, no la iba a pasar nada bien ahí en Tierra del Fuego. Luego, en el acto de Ushuaia, el caradura secretario de Malvinas y proveedor de luz para el radar británico, Andrés Dachari, que aún permanece en Tolhuin, fue increpado sobre el particular por el periodista y veterano de la Guerra de Malvinas, Daniel Guzmán,
con alto apoyo de los presentes que terminaron de cerrar una doble jornada ciaga para un peronismo que aún supone que sus repetidoras le darán la victoria en su batalla contra la verdad. El acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia no fue la ceremonia de pulcritud institucional que el gobierno de Tierra del Fuego esperaba. En medio del discurso de Andrés Dachari, secretario de Malvinas, el silencio respetuoso se rompió con el grito de los excombatientes y los presentes de «¡Saquen el radar!». Dachari, visiblemente desencajado, apeló al recurso emocional de su linaje familiar para intentar frenar el abucheo, afirmando que jamás permitiría una afrenta a la soberanía. Sin embargo, la realidad física lo contradice a pocos kilómetros de allí, en Tolhuin. ¡Vamos a las imágenes! El radar es una decisión política de este gobierno de Tierra del Fuego. Cuando acá estábamos conmemorando los 40 años de la guerra, en marzo del 22, ustedes estaban aprobando que la IGJ aprobara la instalación de una empresa británica, aprobaron los acuerdos para la instalación de la electricidad. Hablan del desastre, pero fue este gobierno que autorizó una empresa petrolera británica esté operando en Tierra del Fuego. No vengan a relatarnos el desastre que ustedes mismos han generado. Sean responsables, por lo menos con los muertos. No vengan a mentirnos en la cara. Irrespetuosos, eso es lo que son. Irrespetuosos, vienen a relatar el desastre. Vienen a hablar de lo que no están haciendo adelante de gente que viene a visitarlos. Vergüenza, vergüenza tienen. Mientras Dachari cobra un sueldo del Estado argentino como secretario de Malvinas, su función real en la práctica parece haberse reducido a la de un sereno administrativo de una instalación de inteligencia extranjera. Suministro eléctrico permanente. A pesar de las órdenes de desmantelamiento de Nación, el radar de Leo Labs de capitales británicos y estadounidenses sigue recibiendo energía de la Dirección Provincial de Energía DPE de Tierra del Fuego. La excusa técnica. La provincia permite que el radar siga enchufado bajo el pretexto de evitar el deterioro de la batería y los sistemas electrónicos del equipo. A lo que todo el mundo le está respondiendo: ¿qué corno nos importa las baterías de los británicos? Inutilidad full time. Resulta un sarcasmo geopolítico que el funcionario encargado de recuperar las islas sea el mismo que garantiza los servicios básicos para que un ojo electrónico inglés permanezca operativo o en espera activa en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego. Si el sueldo de Dachari lo pagara directamente la Royal Navy, su desempeño no sería muy distinto sobre el particular. El escenario del acto no solo contó con la presencia del cuestionado funcionariado local, sino que fue reforzado por figuras del peronismo que los sectores nacionalistas señalan por sus antecedentes de entrega de recursos estratégicos. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, presentado como un referente federal, pero recordado por los veteranos como el gobernador que ha facilitado el avance de corporaciones como la Barrick en sus territorios, priorizando el extractivismo transnacional sobre la autonomía provincial. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el visitante ilustre que habla de soberanía, pero carga con el estigma de haber sido el arquitecto de acuerdos que blindaron los intereses de Chevron en Vaca Muerta y cuya gestión ha sido señalada por la oposición en las negociaciones que terminaron favoreciendo al fondo Burford en el juicio por la expropiación de YPF. En un despliegue de oportunismo político, sus propios custodios corearon Axel presidente, rompiendo la solemnidad de un homenaje a los caídos que no les pertenecía. ¡Vamos a las imágenes! Vamos para el acto, muchas gracias, para el acto allá en Ushuaia, y es un momento, bueno, grave y complicado. Venimos de un 24 de marzo masivo, venimos de una situación donde estamos observando cosas que eran absolutamente... Pero repito, hoy homenajear a los caídos en Malvinas,
recordar que nuestra bandera es la celeste y blanca, no tiene estrellas y no tiene barras, es la celeste y blanca. Bueno, el acto del 2 de abril en Ushuaia dejó una imagen patética. Un palco de políticos que declaman soberanía frente al canal de Beagle mientras a sus espaldas protegen una antena de inteligencia británica que sigue consumiendo electricidad fueguina. Los veteranos han identificado claramente al responsable de este mantenimiento de la infraestructura enemiga, un secretario de Malvinas que por acción u omisión ha pasado a ser un defensor de la causa a un garante de la logística de Leo Labs. El canciller más inútil de la historia argentina, y eso que hubo muchos idiotas. El intercambio ocurrido entre el 2 y el 5 de abril de 2026 en la red social X Twitter no es un simple cruce de mensajes, es una claudicación jurídica y doctrinaria sin precedentes. El canciller Pablo Kirno, en una secuencia de 3 movimientos, pasó de la formalidad patriótica a la sumisión absoluta ante la población implantada de Norcorea del Sur. Implicancias de conjunto de tuitear sin pensar, el quiebre estratégico. Para entender la magnitud del daño, hay que mirar el tablero completo. La República Argentina sostiene ante la ONU y el mundo que los isleños no son una parte en la disputa, sino una población británica trasplantada que no goza del derecho a la autodeterminación. Al entablar un diálogo directo, en inglés, y pedir instrucciones de viaje a un legislador colonial, el canciller Kirno rompió 3 pilares de Estado, reconocimiento de interlocutor, le otorgó entidad política a quien la Argentina considera un ocupante ilegal, abandono de la lengua nacional, utilizar el inglés para una gestión diplomática sobre territorio propio es aceptar la hegemonía cultural del usurpador. Suicidio jurídico, consultar cómo organizar el viaje, implica que la máxima autoridad de las relaciones exteriores ignora que, para la Argentina, entrar a las islas con pasaporte o bajo leyes británicas es un acto que debilita el reclamo soberano en cualquier tribunal internacional. La crónica de una rendición. Tuit 1. La patriada de cartón Kirno, 2 de abril. Las Malvinas siempre argentinas. Honor a sus caídos y veteranos. Este es el tuit de compromiso. Es la cáscara vacía de un funcionario que cumple con el calendario porque hay que poner algo. Carece de contenido estratégico, no denuncia la militarización, no menciona el saqueo de recursos naturales ni la base de Mount Pleasant. Es el saludo protocolario cínico que precede a la entrega, una cortina de humo dialéctica para lo que vendría después. Tuit 2. La prepoteada del parásito, Gavin Short, @gap424. Usted está muy confundido. Lo único argentino que encontrará son otros turistas de su país. Tenemos vuelos de LATAM todos los sábados. Acá entra en escena el legislador de Norcorea del Sur, York, un choriplanero del imperio que vive de los subsidios de Londres y de las licencias de pesca que nos roban en el Atlántico Sur, lo primerea de inmediato. Le marca que para ellos, Argentina es otro país y que su presencia allí solo es tolerable bajo la figura de turista. Es un ataque directo a la investidura de un canciller que requería una respuesta de Estado contundente e inapelable. Tuit 3. La rendición incondicional, Kirno, respuesta final. Me encantaría ir una semana, por favor háceme saber cómo lo organizo. Este es el clavo en el ataúd de la dignidad nacional. El canciller de la República Argentina le contesta al ocupante con una sumisión que da náuseas, me encantaría ir una semana, por favor háceme saber cómo lo organizo. Al pedir instrucciones de viaje a un planero colonial, Kirno está aceptando la jurisdicción de esa administración ilegal. Está reconociendo que el ocupa tiene la llave de la casa y que él, como dueño legítimo, está dispuesto a pedir permiso. Es el canciller transformado en un aspirante a turista, regalándole al Reino Unido el argumento que vienen buscando hace décadas. Miren, hasta el propio canciller argentino reconoce que tiene que negociar con los isleños para poder entrar. Un daño irreparable por un imbécil sin par. La gravedad de Pablo Kirno no es solo su evidente falta de formación o su idiotez personal, es que su accionar es funcional a la estrategia británica. Al interactuar con el parásito de Norcorea del Sur como si fuera un par, destruyó años de trabajo diplomático y pruebas jurídicas que la Argentina presenta anualmente en el Comité de Descolonización. Es, sin dudas, el punto más bajo de la historia diplomática argentina. Un canciller que, en la semana del 2 de abril, decidió arrodillarse digitalmente ante un usurpador para ver si lo deja pasar a sacar unas fotos. Una vergüenza que no tiene retorno. Malvinas, la única causa sin grieta en la hermana Bolivia.
Introducción al informe. Si de algo no tenemos dudas es del apoyo histórico de Bolivia, en todos sus formatos y colores, a la causa Malvinas. No ha existido político boliviano, ni siquiera dictador alguno, que se haya atrevido a cuestionar este mandato. Ni qué hablar de su pueblo. Fuera de los límites de la República Argentina y el Perú, no existe rincón en el continente donde un niño sepa con tanta claridad que las Malvinas son argentinas. Este consenso absoluto ha mutado de la retórica protocolar a una ofensiva diplomática de alto voltaje bajo la actual presidencia de Rodrigo Paz Pereira, estableciendo un contraste ético insalvable con la tibieza y las traiciones de otros actores de la región. La invariable boliviana, siempre y por siempre malvinera. Desde la usurpación de 1833 hasta este abril de 2026, Bolivia se ha consolidado como el aliado más orgánico y leal de la soberanía argentina. Lo que define a este eje de la dignidad es una constante que atraviesa su historia, sin distinguir ideologías ni regímenes. Mientras otros vecinos negociaban con el invasor por monedas que ni les hacían falta, Bolivia jamás osciló. Esta solidaridad innata no es un decreto de oficina, es una construcción que emana del pueblo. Si los estados son leales, es porque la presión viene de adentro y desde abajo. Transversalidad política. Desde las dictaduras militares de principios de los 80 hasta el proceso del MAS en el siglo XXI, la causa Malvinas ha sido el único hilo conductor inquebrantable de la política boliviana. No importó el color del gobierno, la soberanía argentina fue siempre una prioridad nacional propia. La gesta de 1982. En el momento más crítico, el pueblo boliviano pasó de la retórica a los hechos. 25.000 voluntarios se inscribieron para combatir en las islas, y la Fuerza Aérea Boliviana puso sus recursos a disposición. Un contraste ético insalvable frente a la logística de la traición que operaba en otras fronteras. La doctrina Santa Cruz. Esta lealtad tiene raíces profundas. Fue el mariscal Andrés de Santa Cruz quien, ya en 1833, emitió la primera protesta formal del continente contra la piratería británica. Santa Cruz entendió antes que nadie que una herida a la Argentina era una puñalada al corazón de la patria grande. Actualidad 2026. Bajo la actual ofensiva diplomática liderada por el presidente Paz Pereira, Bolivia se ha convertido en la voz más tajante contra el colonialismo inglés en cada foro regional, ratificando que Malvinas es una causa irrenunciable para la integración americana. Mientras el eje de la traición Brasil, Uruguay y Chile, sigue permitiendo que la logística británica respire en el Atlántico Sur, Bolivia se mantiene firme como el único faro moral de la región. ¿Por qué el Reino Unido descubrió la invariable boliviana recién ahora? Si la postura de Bolivia tiene casi 200 años, ¿por qué los británicos están echando humo en este abril de 2026? La respuesta no es diplomática, es de ofensiva territorial. El fin de los buenos modales. Durante décadas, la diplomacia boliviana acompañaba con el voto, pero mantenía las formas. Bajo la actual gestión de Rodrigo Paz Pereira, Bolivia pasó de la solidaridad de micrófono a la acción de bloqueo. La instrucción es clara: denunciar el colonialismo británico en cada foro, cada vez más fuerte y con términos que Londres ya no puede ignorar. El factor recursos. En el tablero de 2026, el control de los recursos estratégicos, litio, gas y agua, puso a Bolivia en una posición de fuerza. Ahora, cuando Bolivia habla, el mundo escucha. Que un jugador clave en la energía global le diga usurpadores en la cara a los británicos, les duele donde más les afecta, en la credibilidad para sus negocios internacionales. El efecto espejo. Gran Bretaña siempre jugó a la división regional. Ver que, a pesar de las presiones, Bolivia se mantiene como un bloque monolítico junto a Argentina y Perú, les rompe el esquema de aislar el reclamo de Malvinas. Para Londres, Bolivia es hoy el mal ejemplo que contagia dignidad en un barrio que ellos preferirían ver sumiso. La presidencia de Paz Pereira. La figura de Paz Pereira ha sido el catalizador. Su estilo frontal y su negativa a ceder ante las sugerencias de la Embajada Británica en La Paz han transformado una postura histórica en una pesadilla diplomática cotidiana para Keir Starmer. En definitiva, a los británicos les molesta ahora porque Bolivia dejó de ser un aliado silencioso para convertirse en el vocero más furioso de la soberanía americana. Ya no es una nota al pie en un comunicado, es un piedrazo constante en el ventanal de la Cancillería británica. El eje de la dignidad. Los que no negocian con el invasor. El eje de la dignidad no es un club de amigos, es el bloque de acero que forman los únicos 4 países que entienden que la soberanía no se vende por un tratado de libre comercio.
Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador sostienen esta bandera porque sus pueblos no aceptan la tibieza. Bolivia. El aliado más orgánico y leal. Desde la protesta del Mariscal Santa Cruz en 1833 hasta los 25.000 voluntarios del 82 y la actual ofensiva de Paz Pereira. Para un boliviano, Malvinas es una causa propia que se defiende con el cuerpo, no con comunicados tibios. Perú. Los hermanos de sangre. Los que mandaron los aviones Mirage y los misiles Exocet en el momento más oscuro, rompiendo cualquier bloqueo internacional. Su apoyo es una cuestión de honor militar y civil que no conoce de neutralidades cobardes. Venezuela. El respaldo absoluto y sin fisuras. Caracas ha sido históricamente el vocero más ruidoso contra el colonialismo británico en el Caribe y el Atlántico Sur, planteando que Malvinas es la causa madre de la independencia americana. Ecuador. La firmeza jurídica y política. Siempre en la primera línea de los foros internacionales, denunciando la piratería inglesa y manteniendo una postura ética que deja en evidencia el colaboracionismo logístico de otros vecinos. En este eje no hay espacio para el negocito portuario con Londres. Mientras el eje de la traición, Brasil, Uruguay y Chile, mide su solidaridad según cuántos barcos ingleses pueden abastecer, estos 4 países mantienen la guardia en alto por una sola razón: dignidad nacional. Defender a la Argentina es defender el derecho de toda América a ser libre. Sin peros. El Mapatec de la batalla del eje de la traición contra el eje de la dignidad. Desde Locomoción Televisión tenemos cientos de informes sobre la causa Malvinas que algún día compilaremos en una serie, pero hoy les brindamos este esquema para que tengamos todos un mapeo de dónde estamos parados en esta pelea. Reordenar la información sobre temas tan bravos y caros a nuestro pueblo requiere repetir ciertas cosas para que la verdad no se diluya. En temas de soberanía, el silencio o la logística amiga del invasor son formas de traición. Así queda el mapa regional hoy. Eje de la dignidad. Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador. La reserva moral. Los que no negocian el sentimiento ni la historia. Eje de la traición. Brasil, Chile, Uruguay, Colombia. El soporte logístico. Brasil encabeza este bloque. No necesitan el negocio, pero eligen la complicidad. Uruguay, el muñequito, y Chile aceitan la ocupación. Eje de la indiferencia. Paraguay. El siervo silencioso que mira para otro lado por mandato ajeno. Malvinas no es una fecha en el calendario, es una llave abierta y un compromiso ético. Honrar a los veteranos y caídos exige algo más que palabras de ocasión el 2 de abril. Exige una política de Estado que no claudique. Y una sociedad alerta que no permita que el olvido y la impericia diplomática entreguen lo que por derecho, geografía e historia nos pertenece a todos los argentinos y argentinas. La gestión de Manuel Adorni ha cruzado una línea de no retorno. Bajo la excusa de la seguridad nacional y supuestas amenazas externas, se ha instalado una verdadera aduana ideológica en la Casa Rosada. El comandante Propolio se regocija en conferencias de prensa que son, en realidad, monólogos de desprecio hacia el periodismo que pregunta, que parece que es algo que les molesta y mucho al gobierno de Milei. Prohibir el ingreso a acreditados y diputados es el odio a la libertad de prensa disfrazado de protocolo. Tras del bozal institucional asoman los negocios personales que no cierran. Analizamos el modus operandi que la justicia ya empieza a observar: el uso de jubiladas para justificar préstamos de cientos de miles de dólares destinados a propiedades de lujo. Mientras el discurso oficial predica la austeridad extrema, la realidad privada de Adorni revela mansiones en countries y departamentos en barrios exclusivos que parecen surgir de la nada. Es el triángulo de la impunidad: usar la identidad de los más vulnerables para blanquear un nivel de vida inexplicable. Este escenario de miseria ética se completa con una prensa que por unos pocos dólares de pauta extranjera está dispuesta a lavar caras y vender soberanía o lo que sea menester. Tras el vocero pone el bozal, ciertos medios locales compran fruta geopolítica inyectada por laboratorios de inteligencia exterior. Inteligencia le llaman. La soberanía no se defiende con censura ni se vende por billetes manchados. Se defiende con la verdad, por más incómoda que le resulte al comandante de la estafa. ¡Vamos a los informes! El precio de la infamia, el bozal de Adorni y los dólares de Putin. Introducción al informe. Estamos asistiendo a un espectáculo de una miseria intelectual y ética que espanta.
Por un lado, tenemos a un gobierno que, con la excusa de la operación rusa, ha decidido instalar una aduana ideológica en la Casa Rosada. Manuel Adorni, ese frontman del desprecio que se regocija en el sarcasmo mientras firma la sentencia de muerte del acceso a la información, ha decidido que el camino es la censura. Lo de Adorni es de una torpeza histórica. Prohibir el ingreso de acreditados y diputados bajo el pretexto de la seguridad nacional es el manotazo de ahogado de quienes no saben debatir. No se puede declarar una guerra total contra el periodismo basándose en 5 misiles de cartón mojado que tiró una red de trolls extranjeros. Adorni no protege a la Argentina, usa el ruido de Moscú como la excusa perfecta para silenciar las preguntas incómodas de Buenos Aires. Es el odio confesó a la libertad de prensa disfrazado de protocolo de seguridad. No vamos a avalar nunca ningún tipo de censura del Estado, al cual combatimos a diario, aniquilando a diario a sus parapoliciales. Por lo tanto, la acción de una persona de la catadura moral y confiabilidad de Manuel Adorni de censura por la excusa que sea, no solamente la repudiamos sino que además nos produce náuseas. La estafa del doctor de Bergen. Del otro lado del mostrador el olor a podrido es insoportable. Mientras el gobierno pone el bozal, hay una parte de la prensa nacional y popular que ha demostrado que su lealtad tiene un precio de liquidación. La supuesta conciencia soberana de ciertos medios termina donde empieza el sobre. Nos propusimos investigar a fondo a ese tal Manuel Gotzin, el supuesto académico noruego que firma notas en Realpolitik, diario registrado IC5N, y resultó ser un soberano fantasma. No existe en la Universidad de Bergen, no existe en Oslo, y sus libros no están en ninguna biblioteca del mundo. Es un perfil de laboratorio creado por la inteligencia exterior rusa para inyectar basura geopolítica en nuestro debate público. Lo más indignante no es que los rusos nos quieran vender fruta. Lo indignante es que los portales locales la compran por 2 mangos, carecen por completo de dignidad, son ratas de bajo presupuesto. Según los documentos filtrados y la lista que tenemos sobre nuestro escritorio, la dignidad de estos medios cuesta entre $550 y $2.500. Una ganga. Putin debe estar matándose de risa. Le salió más barato comprar la línea editorial de media docena de medios argentinos que pagar el combustible de un convoy en el Donbass. La corrupción de nuestra prensa cuesta menos de $250,000. Una estafa a cielo abierto. Me toca sobrecito, me toca sobrecito. Ay, todo me da vueltas cuando me toca sobrecito. La farsante siniestra de Mamá Rusia. A los que nos quieren vender que Rusia es el aliado estratégico contra el imperialismo británico, les digo, despierten. Rusia no es amiga de nuestra gente, es amiga de sus propios intereses petroleros y de su expansión imperial. Hay una verdad histórica que los intelectuales de pauta prefieren ignorar. Rusia, ni antes como URSS ni ahora como federación, usó jamás su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la Argentina por el tema Malvinas. En el 82, la Unión Soviética se lavó las manos. Se abstuvieron en la resolución 502 que nos exigía el retiro de las islas, dejándonos a merced de la flota británica mientras seguían cobrando sus granos. Hoy, Rusia usa el argumento de la autodeterminación en Crimea para justificar sus invasiones. Es exactamente el mismo argumento que usan los ingleses para mantener la ocupación en nuestras Islas Malvinas. Rusia prefiere hacerle la felatio a Londres en los pasillos de la ONU antes que reconocer un derecho soberano que le arruine sus propios planes de conquista. Y mientras tanto, acá tenemos medios que, por unos billetes de pauta, le lavan la cara al Kremlin y le regalan a los ingleses el sustento jurídico para quedarse en el Atlántico Sur. Fuego rasante siempre. Aquí nunca nos vamos a callar. Repudiamos la censura de un Adorni que se cree dueño de la verdad, pero también denunciamos a los mercenarios que se venden por una pauta extranjera de 4ª categoría. La soberanía no se defiende con censura ni se vende por dólares manchados de caca rusa. El pueblo nos contempla y la historia no perdona a los que, por miedo o por plata, traicionan el oficio y a nuestra gente. El milagro de las jubiladas, la mejor jugada del comandante Propóleo. Introducción al informe. Lo de Manuel Adorni ya no es solo una falta de explicación, es un sistema de depredación que dejaría al mismísimo Hannibal Lecter como un principiante. El comandante Propóleo, al que cada día se le encuentra una propiedad nueva y no le entra una bala, ha perfeccionado el arte de esconderse detrás de los más vulnerables. Hoy saltó la ficha definitiva, el tipo no solo usó jubiladas para su piso de caballito, sino que aplicó el mismo modus operandi con su departamento anterior en Parque Chequebuco. Podemos decir que Manuel Adorni, por sus niveles de maldad, ineptitud y corrupción,
nos permite afirmar que prefiero pasar 2 días en una celda con Charlie Manson y no con este tipejo. ¿Cómo operó de nuevo el milagro de las jubiladas? Aparecieron otras 2 mujeres, entre ellas una comisaria retirada de la Federal, prestándole otros $100,000. Lo más cínico es la fecha, el 15 de noviembre de 2024. Ese mismo día, mientras el comandante firmaba este préstamo turbio, su mujer cerraba la compra de la mansión en el country indio Qua. Es un triángulo de impunidad perfecto, usan la identidad de gente mayor para inyectar dólares blancos en el sistema y justificar una vida de lujos que no pueden explicar ni con 1000 conferencias de prensa. Este personaje no tiene límites y por eso es estúpidamente peligroso. Mientras te dice que no hay plata para los medicamentos o las jubilaciones, usa a los jubilados como testaferros de sus hipotecas fantasma. No le entra una bala porque tiene la cara de cemento, pero el fiscal Pollicita ya tiene la lupa sobre la escribana de confianza que les firma todas estas porquerías. El respeto por nuestros viejos no pueden de ninguna manera ser un pecado para este caníbal de la función pública. El pueblo ya le sacó la ficha al comandante de la estafa, cada propiedad nueva es un insulto a la cara de todos los argentinos. Adorni representa una forma peligrosa de entender la función pública. La idea de que la cara de cemento y el tono burlón alcanzan para tapar la corrupción y la ineptitud. El pueblo ya le sacó la ficha. Cada nueva propiedad y cada nueva restricción a la prensa es un insulto a los que sí sufren el ajuste en este país. La historia y seguramente la justicia no perdonarán a quienes desde la piel de la Casa Rosada eligieron ser voceros de las peores pesadillas para nuestra sociedad. Aquí llegamos con esta 102ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.